una forma del hacer feminista que transforma estructuras. Me gusta más identificarlo así que como metodología feminista. Para mí, las mayores potencialidades de estos métodos o de estas formas de estar es que el conocimiento surge porque hay una intención política de estar ahí. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre lo productivo, lo personal y lo político que ellas estaban sintiendo mientras investigaban y el reflejo en una escritura? Cuando aparece Ni Una Menos, fue, bueno, esto, poder decir, dejar de usar palabras que dibujen lo que hacíamos en realidad. A mí nunca me gustó mucho pararme con la remera feminista, ser el aliado. Una vez que incorporás los lentes violetas, digamos, para pensar la realidad, ya no hay marcha atrás. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo temporada 3, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. Esta temporada me acompaña Ornella, quien me invitó a ponernos las lentes violetas para mirar juntas el mundo de las investigaciones. En cada episodio conversamos con investigadoras e investigadores de distintas universidades de nuestro país que trabajan con organizaciones populares desde una perspectiva feminista. Nos abrieron las cocinas de sus investigaciones y así profundizamos en una forma de hacer feminista que también fue haciéndose lugar en la ciencia. Las y los investigadores nos permitieron adentrarnos en las formas en que fueron entramando sus militancias académicas y políticas, sus apuestas metodológicas en diálogo con otras tradiciones, pensando en la gestión institucional desde la igualdad de géneros, identificando la potencia y los desafíos de estos enfoques y el modo en que decidirse hacer ciencia feminista fue un quiebre en sus trayectorias académicas. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia, un diálogo entre universidad y territorio acerca de las formas de producción de conocimiento. Episodio 2. Feminismos en ronda. Repensar las prácticas académicas desde la militancia territorial. En este episodio conversamos con Soledad Lemy, profesora de Historia por la Universidad Nacional de La Plata y doctora en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigadora adjunta de CONICET en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Sociales, IDIX, y docente de la Universidad Nacional de La Plata. Investiga sobre temas vinculados a variables sociopolíticas, socioculturales y económicas del cordón hortícola del Gran La Plata y de la población que allí vive y produce. Soledad nos invita a reflexionar sobre su hacer feminista militante, la huella de su familia en su mirada política del mundo, la militancia estudiantil temprana en espacios de izquierda y su opción por la militancia territorial con mujeres del periurbano platense, una experiencia radicalmente transformadora con otras que le permitió por primera vez nombrarse, según ella tardíamente, como militante feminista. Desde ese lugar, interpela los términos de la investigación. ¿Las metodologías feministas son cosas de mujeres o los varones también pueden desarrollarla? ¿Cómo construir rondas en nuestros lugares de trabajo académicos? ¿Cómo estas metodologías se entraman con una práctica militante? ¿Cómo transitar esa incomodidad del estar entre la academia y el territorio? ¿Qué es academizable y qué no? En última instancia, ¿cómo se convoca la marca experiencial del feminismo en ronda al modo de habitar la academia, a nuestras investigaciones, al modo de vincularnos entre pares? Yo empecé a militar cuando era muy chica, tenía 16 años, vengo de una familia muy política. Mi papá y mi mamá eran personas muy setentistas, o sea, ellos fueron parte de la generación de los 70, de la juventud de los 70, pero además tenían una ideología setentista. Yo tengo 5 hermanos más, o sea, somos 6 hermanes. Parte también de esta ideología de que la vida vale, de que, bueno, cosas de los locos 70. Somos 6. Y en mi casa se discutía mucho política todo el tiempo. La vida era política, se pensaba políticamente la vida. Ellos trabajaron políticamente, desarrollaron sus profesiones políticamente, las estudiaron políticamente y criaron a sus hijos políticamente. Y como que era
desde muy chica en mi casa había discusiones, pero no partidarias, sino de cómo entender la vida, que eso es algo re difícil de explicar. Mi mamá no nos dejaba ver novelas. Bueno, a ver, si vos me decís a mí dónde empieza mi mirada más feminista, viene de mi mamá. Pero sí, inconsciente en otras cosas era re conservadora, pero en eso mi mamá no nos dejaba ver novelas, decía que nos cavaban la cabeza, y mis viejos nada, full baja línea, full no tilinguería, no, viste, muy antineoliberales en sus perspectivas, en sus discursos. Eh, entonces mi trayectoria política empezó como si vos me decís a mí, mi conciencia es de muy chica, pero muy inoculada en mi entorno familiar. Entonces a los 16 años empecé a militar en la escuela. A los 17, cuando ya era mi último año, ganamos el centro de estudiantes, fui presidenta del centro de estudiantes de mi escuela. Eso fue en el año 96. Y entonces ya después cuando entré a la facultad ya entré pensando en qué agrupación iba a militar, fue como automático, que era un pasaje que si militabas tenías que buscar tu entorno de militancia en la facultad. Y entonces, nada, eso, como que en realidad milito orgánicamente en espacios colectivos hace muchos años y siempre vinculados a la izquierda. Entonces eso también forma parte de mi trayectoria de poder pensar la academia como un lugar de esto, de que le tiene que servir a la sociedad para resolver cosas, pero no resolver cosas en el sentido productivista, de resolver los problemas sociales, que los científicos, los docentes, los profesionales estamos para eso. Eh, y un poco como vengo como de ahí. Si me decís de mi trayectoria más personal, de dónde traigo, cómo llego hasta acá, también llegué hasta acá con todo eso encima. Militante en los secundarios, militante en la universidad, y al feminismo entré militando claramente. Con Soledad conversamos sobre su acercamiento al feminismo desde la militancia territorial, desde la construcción de rondas con mujeres bolivianas del periurbano de La Plata. Según ella, llegó tarde al feminismo, y no fue mediado por los libros, sino por la experiencia de transitar un feminismo en ronda que la transformó de pies a cabeza. Antes que una metodología, Soledad se encontró con un hacer feminista que con el paso del tiempo pudo empezar a nombrar con esas palabras. Yo no me había reconocido feminista, me costó un montón. De hecho, yo decía que no era feminista. Quienes militábamos en la izquierda revolucionaria en los años 90, ninguna se reivindicaba, o eran muy pocas las que se reivindicaban abiertamente feministas. Acá en La Plata había una agrupación que llamaba Las Azucenas, la agrupación Azucena Villaflor, que era la agrupación feminista Azucena Villaflor, que para nosotras eran las Azucenas, que estaba re bueno todo lo que hacía. Yo tenía una compañera de la carrera que militaba en las Azucenas, que además militaba en Izquierda Socialista o en una de estas organizaciones así de la izquierda trotskista, militaba en los dos. Y ella decía primero, yo soy militante feminista, y después decía, soy militante revolucionaria. Y nosotras todas le decíamos, no lo digas, decir que eras militante feminista te degradaba como militante, porque era como una cosa menor, como algo que no, como... Nosotras éramos militantes revolucionarias, o sea, de la izquierda revolucionaria, entonces socialista, qué sé yo, y cuando venía ella decía, no, yo soy militante feminista, y era como blandengue, no sé cómo, me cuesta incluso tratar de traducir lo que sentíamos, porque era no lo digas, porque te quedas mal, ¿entendés? Era como algo que no. Eh, y todo lo que hacían estaba súper bueno, pero de hecho yo fui al primer encuentro nacional de mujeres estando en el centro estudiante de la escuela secundaria, o sea, tenía 17 años, fuimos a Capital, que se fue el año que se hizo en Capital, en el 97, en el 96, y para mí fue maravilloso, pero no me reivindicaba feminista ni en pedo. O sea, una cosa era mujer, otra cosa era el feminismo, que era otra cosa, que era como una corriente política que no sé, te juro que estuve repensando y dije, ¿qué? Sí, tengo esa sensación como muy clara de que el feminismo era algo que nos degradaba, así lo decíamos, o sea, como que no iba por ahí la cosa. Estaba bien, pero no íbamos por ahí. Eh, entonces yo no me reivindiqué feminista hasta no sé cuándo, hasta, no sé, ni siquiera cuando empecé a militar en las rondas, cuando empecé a militar en Mala Junta, no me sentía para nada feminista, era algo que no podía decir. No me salía, no me identificaba. Esto de las autoascripciones, no, las identificaciones no me... No, lo fui como masticando muy ahí, muy en el momento, como después dije, era esto, después en un momento lo pude verbalizar, no lo podía decir y en un momento lo pude decir, soy militante feminista, lo pude decir. Entonces fue como, llegué al feminismo, pero muy desde el territorio y sin mucha conciencia, o sea, sin proponérmelo, no era que me interesaba tampoco decir, soy militante feminista, ni... eh, fue haciéndolo, digamos, y de la marea, obvio, ¿no? De todo el entorno que nos llevó hasta ese lugar, porque no era yo sola, éramos un montón las que estábamos ahí.
Entonces, como esto, como que la claridad respecto de las diferencias de género, la descubrí militando a la par con las compañeras ahí en el territorio. Fue re tarde mi llegada al feminismo, re tarde. Y no fue mediada ni por los libros, fue mediada por la experiencia, ni siquiera por la política, por las corrientes feministas ya estaban en full, fue experiencial. Y ahí fue que empecé a leer algunas cosas, pero eran cosas, producciones de la organización, no es que tampoco libros. O sea, me acuerdo que me pasaron el de Gargalo, el de Francesca Gargalo, Feminismo Latinoamericano. Después hubo gente que, porque ella es europea, le dieron la vuelta latinoamericana, mejor leí otra cosa. Entonces leí más a Paredes, a Julieta Paredes. Y lo primero que hice militando en Mala Junta fue la ronda, el encuentro de crianza colectiva. Y ahí había otras compañeras que habían empezado ya a militar en las copas de leche en las familias productoras, porque Mala Junta dentro de Patria Grande coordinaba con lo que era en ese momento el movimiento de pequeñas productoras y productores, el MPP era. Eh, entonces tenía como esa pata territorial acá en la ciudad. Entonces había compañeras de Mala Junta que aprovechaban que las compañeras hacían la copa de leche todos los sábados en el MPP y se iban a armar lo que fueron las primeras experiencias de las rondas, que eso fue en el año 2017. No, 2016, perdón. Y entonces en un momento de esa, cuando yo dejo de coordinar los encuentros de crianza colectiva, otra compañera de la organización de Patria Grande que militaba en el Frente Sindical Nada que Ver me dice, che, Sole, ¿por qué no te metes adentro de los espacios de las rondas, de esto de las reuniones con las mujeres productoras, y empecé a construir ahí? Cuando me tiró esa dije, bueno, lo voy a intentar. Total, qué sé yo, lo otro ya lo sé hacer, voy a las rondas. Va, el espacio que no eran las rondas, eran las reuniones, las copas de leche con las compañeras. Entonces iba con ellas y claro, yo todo escucha, porque no era militante feminista, no era militante territorial, yo era una militante universitaria, nada, no me sentía. Y yo había tenido una experiencia de militancia territorial en el 2002, en el movimiento de Desocupados, que duró un año, que fue el año que mataron a Darío Maxi, que estuvimos en el puente el día de la masacre, que fue tremendo, y mi experiencia de militancia territorial no había sido buena. Y eso fue el 2016, y en el 2017 se renueva el grupo, a las compañías que estaban coordinando esos espacios se van porque estaban voladas, qué sé yo, y vienen compañías nuevas literal, compañías que nunca habían militado y que querían empezar a militar en el contexto, claro, 2017, chicas, ya era quilombo, o sea, Macri full, estábamos todos mal, y activó un montón de militancia nueva, porque ahí sí era juntarnos todas, ver qué queríamos hacer, hablar con las compañeras, hacia dónde quieren ir, y el espacio siguió siendo los sábados al mediodía, las compañeras hacían la copa de leche en el marco del MPP, en la asamblea del barrio que tocaba, y estaban ahí cocinando para los pibes, y los pibes dando vueltas, y las pibas dando vueltas. Y decidimos, bueno, vamos a ir, que eso ya venía siendo así, aprovechando que están todas juntas ahí, y hagamos algo con eso. Se prendieron a los 3 minutos las propias compañeras. Por fin, dijeron, estaban hartas. Y entonces así empezamos. Se armó el grupo y estaba hibridado, había la mayoría de compañías que militaban en Mala Junta, como yo, y algunas poquitas que venían del MPP, que eran militantes, técnicas militantes del movimiento. Y ahí fue que se armó como el espacio más de coordinación de las rondas. Y si bien es algo que yo repienso, que la otra vez lo hablábamos con Orne también, que las compañías no pidieron el espacio. Las compañías no vinieron y dijeron, nosotras queremos un espacio para mujeres. Pero a los 3 minutos que tiramos la propuesta, todas agarraron. Nosotras militamos 2 años, 2017-2018, full ronda, funcionaba todo. Y en ese camino, también nosotras nos transformamos, todas las compañeras que militamos las rondas por fuera, que no éramos productoras, todas cambiamos nuestra cabeza, nuestra forma de mirar el mundo, todo, absolutamente todo. Incluso la forma de entender a estas otras compañeras que para nosotras eran unas extrañas, unas otras. De hecho, yo no milito hace ya desde el 2018 que me fui de la organización y siguen siendo mis compañeras. A todas nos transformó el territorio, todas. Diferentes motivos, o sea, no fuimos las mismas ni ellas ni nosotras, y eso es impresionante. Y el feminismo para mí tiene eso, que es cuando vos militás en el feminismo, sos militante feminista, no hay manera que esa experiencia no te transforme. Retomando el hilo del episodio anterior, invitamos a Soledad a pensar con nosotras sobre qué es lo específico de las metodologías feministas, la implicación afectiva,
la disputa con la idea de verdad única, el desarmar las relaciones de poder, la búsqueda por no ventriloquiar, todos contrapuntos con el canon de una ciencia patriarcal y masculina. Soledad nos alerta sobre los desafíos aún pendientes de estas metodologías, la transversalización de este método como una mirada de mundo que no puede quedar encerrada en los nichos de estudios de género y su validación plena como forma de producción de conocimiento frente a perspectivas que la asumen como conocimiento degradado. Pensar una metodología feminista es contraponerla, o sea, yo a mí me sale pensarla por oposición, por contraposición a las lógicas, porque el mundo académico para mí está pensado con las lógicas efectivamente patriarcales, masculinas, blancas, de clase alta, europeas, todo esto que aparece en los estudios decoloniales, de las feministas decoloniales, en el mundo académico es efectivamente así. Cómo se usa la palabra, cómo la idea de hipótesis, la idea de verdad, la idea de validación, la forma de narrar, qué decís y cómo lo decís, tiene para mí toda la impronta de ese capitalista además, porque es esto del iluminismo, ¿no? Entonces, si vos me decís a mí las metodologías feministas, para mí tiene que ver con contraponer a ese método otra forma de abordar los acercamientos al mundo social, al entendimiento del mundo social. Es poder darle carácter de verdad, en el sentido amplio y con mayúscula del término, a experiencias que te pasan sobre el territorio y que hacen que ese territorio sea lo que es, o esa realidad sea la que es. O sea, no sé esto, ¿no? De la implicación afectiva, ¿no? Poder incorporar esto, algo de lo mágico, de lo mágico en el sentido de lo que eh, no me sale, no es magia porque no pueda ser explicado, sino bueno, sí, eso, como cosas que que aparecen y que están ahí, que no necesariamente tienen una explicación racional. Otra de las metodologías, lo que hacen las metodologías feministas es empezar a desarmar las relaciones de poder, ¿no? Develar esas relaciones de desigualdad, de poder, que están construidas intrínsecamente en el método y en la forma de mirar de la academia tradicional. Que eso también es algo. Porque si querés, por ejemplo, el marxismo cuestionó a la academia, pero sigue siendo o sea, el marxismo devela las relaciones de poder, pero sigue estando dentro de la lógica matemática, yo digo el pensamiento lógico matemático. Y el feminismo plantea algo, aunque nace en parte o tiene que ver con eso, plantea algo diferente para mí, que tiene que ver con el concepto de verdad, con el concepto de validación, qué validás, qué construís como verdadero, qué es lo empírico. O sea, te mueve de lugar para mí esas máximas del pensamiento científico tradicional. Que el feminismo intenta no ventriloquar, no hablar por otras, que eso es otra ¿no? Para mí gran parte de la metodología tiene que ver con esto de explicitar el lugar de enunciación, quién habla y desde dónde habla, y entonces eso también te cuestiona la idea de verdad. Te muestra esto de la perspectiva parcial, ¿no? De que todos hablamos de un lugar y qué sé yo, que eso para mí es del feminismo. El feminismo también tiene eso de develar la posición ético-política de quien está narrando, como método. Soy esta persona y hablo desde acá. Si los varones no hablaban por nosotras en un momento, nosotras no aparecíamos. Después nos sumamos nosotras al mundo académico, aunque siempre en subalternidad, ¿no? Empezamos a hablar nosotras por nosotras y a su vez empezamos a hablar por otros colectivos subalternizados que no están adentro de la academia. Entonces es como siempre hay alguien que habla por otro hasta que el otro logra ser propia voz, y entonces pensamos qué cosas tienen que pasar para que las propias compañeras puedan contar en primera persona sus experiencias. Y para mí todo esto, lo que está atrás de todo eso tiene que ver con esto, con poder poner a jugar quiénes somos quienes estamos atrás, que son nuestras ideas, nuestras formas de estar en el mundo, nuestras historias, nuestras subjetividades, y habilitarlo no como conocimiento degradado, porque esa es otra de las cosas. La degradación de todo aquello que es distinto dentro del canon académico. Lo que no entra en el canon es degradado, es de menor calidad, y las metodologías feministas habilitando en igualdad de condiciones, pudiendo dar esa discusión en igualdad de condiciones en el mundo académico. Pensar todo eso no como degradación. Las lógicas disciplinadoras que tiene el sistema académico para con quienes planteamos cosas distintas también
hay que empezar a ver cómo las contrarrestamos. Porque ganarse ese lugar, o sea, digo, el feminismo, las metodologías feministas también implican luchar dentro de la academia para validar estas posiciones, para ir como avanzando y que no sea solo quedarnos en los nichos de género, porque esa es otra discusión también. Sin los nichos de género no existiríamos porque nos hubieran ignorado, pero solo con los nichos de género tampoco, hay que transversalizarlo. Ese creo que es un gran desafío de la metodología también, de quienes hacemos ciencia feminista en realidad, cómo transversalizamos el método. Soledad nos trae una discusión interesante desde su experiencia de haber participado de las rondas de mujeres como militante, pero no como investigadora. ¿Qué hacer con los conocimientos que de hecho se producen colectivamente en estos espacios, en el estar juntas, aunque no haya una investigación en curso? ¿Cómo sistematizarlos y ponerlos a jugar en una organización? ¿Qué de esa experiencia compartida en calidad de militante es academizable y qué no? ¿Cómo pasar lo vivido por el tamiz de la ciencia hegemónica y a su vez intentar deshegemonizarla? Nosotras en las rondas laburamos temas de lo más diversos que nos transformaron a todas. Te doy un ejemplo, para mí la ronda que fue como más significativa fue la de sexualidad. En ese encuentro surgieron un montón de información impresionante que mirada desde lo académico es reveladora. Jamás escribí nada sobre eso ni lo voy a escribir. ¿A quién le importa? Y después pienso que surgen en ese momento un montón de cosas que no necesariamente le importan, o sea, que no sé si se tienen que academizar. Es como que son academizables, pero no sé si vale la pena hacerlo. ¿Para qué? O sea, no sé, a mí me pasó eso, que mucho de lo que pasó en esa experiencia, que era el estar ahí y construir con esas otras, me cambió a mí, cambió mi forma de mirar. Si lo tuviera que escribir es re complejo y después no sé si vale para qué. Hay cosas que creo que sí están buenas y cosas que no, que son vulnerar una intimidad que no vale, no sé, ¿qué les importa? Mucho de lo que salió en las rondas no hubiera salido jamás en ninguna de las metodologías tradicionales, ninguna. No sale en una entrevista en profundidad, por más contacto y amistad y lo que tengas con la persona, no sale, o sea, no se da en la observación participante, no lo podés desprender. Eso es co-construido o sea, porque no fue pensada para sacar información, ese es el tema. La actividad no fue pensada de manera extractivista, tenía que ver con lo que nosotras queríamos lograr ahí con esas otras personas con las que estábamos. Entonces, por eso mi discusión es, ¿esto es academizable o no es academizable? Porque el objetivo no era ese, el objetivo no era construir conocimiento a partir de eso. Eso era una instancia de producción de conocimiento colectivo, porque a mí también me pasó esto, que de repente estaba hablando de hacer el amor y me mira, me dice, ¿qué te haces? Si acaso reprosexo, la otra, ¿viste? Nada. Era como, deja de decir pelotudeces. Y tenía razón. O sea, era correcto lo que estaba haciendo. Para mí también fue un proceso de aprendizaje. Pero quiere decir que para mí las mayores potencialidades de estos métodos es que, o de estas formas de estar, es que el conocimiento surge porque hay una intención política de estar ahí. No sé cómo decirlo, porque en realidad es contrapuesto. En realidad no estamos ahí para construir conocimiento, pero el conocimiento surge de esos encuentros. Entonces, en realidad, para mí es mucho más rico todo lo que nosotros podemos construir militando en el territorio y en todo caso después viendo qué academizamos de eso, que decidimos pasar por el tamiz de la ciencia hegemónica y cómo la deshegemonizamos hasta donde podemos, en los marcos esto, ¿no? Del poder de agencia de Bourdieu, lo que podemos y lo que no, lo que nos deja el sistema y lo que no, y cuánto lo pateamos. Me parece que eso es más potente que muchas de las cosas que están escritas desde las metodologías tradicionales. El feminismo nos habilita que esas experiencias de militancia y que son efectivamente diálogo de saberes y producción de conocimiento puedan tener formatos académicos, te los habilita, o sea, te permite, no es que te los habilita, te da un método, te valida, desarma ese otro método y te valida esa forma de estar ahí. No es todo el constructo de la verdad, que es verdadero, y la verdad digo entre comillas, ¿no? Como verdad con mayúsculas, pero a su vez como entre comillas, bueno, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo que no? Pero también son decisiones políticas de quienes investigamos y militamos ahí, qué contamos, cómo lo contamos, es una decisión. A Orne le pasó un montón en la tesis, un montón, de qué contar, qué no contar, cómo decirlo, esto no lo voy a decir así, no tengo por qué develar esta información. Tiene razón.
En otro pasaje, conversamos con Soledad, convocando a la reconocida Sandra Harding, respecto a si una ciencia feminista implica linealmente una ciencia pensada desde y para las mujeres. ¿Las lentes violetas solo nos calzan a las investigadoras mujeres? ¿Pueden los varones aproximarse al conocimiento del mundo desde las metodologías feministas? ¿Qué implicaciones y renuncias les genera asumir este punto de vista? Esto porque Orne decía, bueno, que Harding plantea que es un método para la historia de las mujeres, y en realidad el feminismo es un método para esto, para tener aproximaciones al conocimiento de la realidad, y los varones también tendrían que poder aplicarlo. También tendrían que poder desnudar qué les pasa cuando están ahí. También podrían hacer sus rondas o involucrarse con los varones con los que trabajan desde otros lugares y validarlo. Digo, esto del feminismo para todo el mundo, diría Bell Hooks, pero creo que el método, que si bien ahora nosotros estamos en una posición de trinchera súper defensiva, tratando de avanzar a poco, en realidad el objetivo del método es que sea una forma de mirar. Hoy es feminista porque lo hacemos nosotras y porque implica que los varones pierdan privilegios, pierdan el privilegio de esta mirada, de ser el que ordena el método. El varón es el que ordena el método, el académico hegemónico. Pero el objetivo para mí de la metodología feminista es de que todo el mundo, que sea un método que sea una forma más de acercarte al mundo social, a las explicaciones del mundo social, y que lo pueda hacer cualquier persona que lo haga desde ese lugar. Digo, ¿un varón puede puede usar la metodología feminista? Y depende, tiene que dejar de lado sus privilegios, o sea, tiene que cuestionarse a sí mismo, tiene que pensar su subjetividad, tiene que pasar proceso de vulnerabilidad, sentirse vulnerable y aceptarlo y transitarlo, tiene que dejar de creer que tiene la verdad absoluta y que es el centro del universo. Y es difícil, porque en un mundo cis heteropatriarcal, donde les dicen desde que nacen que son el centro del universo, la metodología feminista, los varones, ¿cómo la implementarían? ¿Qué harían? Porque implica una afectividad, implica vincularte con el otro desde un lugar de cuidado. ¿Saben cuidar? ¿Pueden cuidar? En este contexto, no digo que no puedan, todo es aprendible. Eso es algo que aprendí de las metodologías. Todo se puede aprender. Digo, pero los varones, ¿pueden hacerlo? ¿Pueden empatizar con la vida de otro ser humano? Que no sea un varón, igual que ellos, del mismo cuadro de fútbol. Ponele. ¿Pueden empatizar con otro ser humano que no sea de su mismo cuadro de fútbol y que no sea varón? No sé. ¿Cómo? Que esto de los pactos de masculinidad, romper los pactos, ¿no? De silencio, de complicidad masculina, porque son hegemónicos. Yo tengo una posición muy extremista, Arne lo sabe. Yo tengo la posición de que los varones son como la burguesía, no van a entregar los bienes voluntariamente. Ningún burgués va a venir y te va a decir, te entrego la fábrica, socialícenla, hagan de esto un mundo mejor, vivan todos bien. No va a pasar eso. Y los varones no van a entregar los privilegios. Puede tener privilegios, está re bueno. En un mundo desigual, tener privilegios está buenísimo. Y no es algo a lo que renunciarían. ¿Por qué lo harían? ¿Por el bien de la humanidad? No sé, ahí hay como para pensar esto, en qué ganarían ellos, no sé. Para cerrar, Soledad nos comparte el recitado de la adaptación feminista del poema Sé todos los cuentos, del reconocido poeta español anarquista León Felipe. En esta adaptación se reinterpreta la crítica del autor hacia los mandatos sociales, llevándola a la deconstrucción de los roles de género y de la inscripción del patriarcado en los cuerpos de las mujeres. A partir del grito firme de un yo no quiero, este poema propone abrir el sueño de otro mundo posible. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto. Y he visto que la cuna de las mujeres la mecen con miedos, que los gritos de angustia de las mujeres los ahogan con miedos, que el llanto de las mujeres los taponan con miedos, que los huesos de las mujeres los entierran con miedos, y que la opresión del hombre ha inventado todos los miedos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los miedos, y conozco todos los miedos. Me durmieron con miedo, y me he despertado con un sueño. Sueño, que no tengo miedo, que vengo de muy lejos, soy y vengo del sueño. Y digo que soñar es querer, 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 querer escaparse de las reglas, querer desenredarse del ovillo, querer desatarse de la dulce atadura de los miedos, querer desenvolverse, prolongarse. Soñar es decir 4 veces,
44 veces, 4.444 veces, por ejemplo, yo no quiero. Yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Yo no quiero verme en el tiempo, ni en la tierra, ni en el agua sujeta. Quiero verme en el viento. Quiero verme en el viento. Quiero verme un día libre en el viento. Este fue un nuevo episodio de Ciencia en Diálogo, temporada 3. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. En esta temporada, junto a Ornella Moreto, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Queremos agradecer especialmente a quienes participaron en este episodio. Ciencia en Diálogo es posible gracias al apoyo de la radio de la Universidad Nacional de Luján, Radio UNLU 88.9, en articulación con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimientos del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Esperamos que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Ciencia en Diálogo. Les esperamos en el próximo episodio. ¡Viva la educación y la ciencia pública! Ni una menos, libres y con vida nos queremos.